Bien, muy buen día, estimados estudiantes. Eh, Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Y pues para empezar vamos a socializar la agenda para este día 21 de septiembre. Sean ustedes bienvenidos. Pues en la agenda, como ya es de su conocimiento, tenemos dos tipos de actividades. Primeramente, las actividades tipo sincrónicas. Son todas las actividades que vamos a hacer acá en esta reunión virtual por medio de esta plataforma, y las asincrónicas, que son todas aquellas que vamos a realizar posterior a la conclusión de la actividad en modalidad virtual. Primeramente pues tenemos la bienvenida. Seguidamente vamos a elevar una pequeña oración. Posteriormente tenemos un video introductorio del tema, de nuestro tema para el día de hoy, que son los tipos de comunicación, el cual pues como les informé en la sesión anterior, lo íbamos a tratar en dos sesiones, ya que este tema pues es bastante amplio, y en base a la autoría que se decidió para que podamos tomar de base e impartir el día de hoy, pues vamos a dividir el tema en dos sesiones. Al concluir la socialización del tema, pues van a tener ustedes a bien realizar una actividad que va a ser ya totalmente asincrónica, va a ser ya desde la comodidad de sus hogares, y es la realización de un mapa mental, el cual va a tener una ponderación de 10 puntos, que aunque no está acá, pues ustedes en el plan de curso saben y ya tienen conocimiento de la ponderación de esta actividad. Van a tener hasta el día viernes de esta semana para poder enviar a mi WhatsApp lo que es el documento de la tarea que ustedes vayan a realizar. Entonces, para dar cumplimiento a lo que estipula la agenda, pues nuevamente sean todos bienvenidos, y solicito a todos pues poder prestar la atención respectiva a la clase y a la sesión del día de hoy. Seguidamente vamos a elevar una pequeña oración, cada quien en silencio y desde la comodidad de su hogar pueda dirigir una pequeña oración para agradecerle al Creador sobre todas las bendiciones, pues, por tenernos aquí este día, ¿verdad? Entonces cada quien, uh, ahí sí, desde la comunidad de su hogar, que pueda elevar una pequeña oración. Bien, después de haber tenido comunicación con el Ser Supremo, vamos a iniciar con un video introductorio acerca de, ya lo habíamos socializado en algún momento, pero lo vamos a reproducir nuevamente para que pues podamos retroalimentar el tema de la sesión anterior, que es la comunicación. Pues vamos a recordar un poquito sobre lo que es la comunicación, un poco de su historia. Voy a suplicar a todos poder poner atención al presente video. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estructurar el discurso y plasmarlo de manera efectiva.
situar tu soporte a un público amplio no sirve de nada si no tienes un buen contenido. Crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo. Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. En Factoría Prisma nos dedicamos a la comunicación interna y corporativa, al marketing de contenidos y la estrategia y gestión en social media. Lo mismo que hacían nuestros antecesores, pero con más formatos disponibles. Diferente, pero lo mismo. Contenido de calidad. Factoría Prisma. Bien, como pudimos ver en este video introductorio, pues ya lo habíamos tratado en la sesión anterior. Lo referente a la historia de la comunicación, creo que la comunicación desde el inicio de la historia del hombre ha sido muy arraigada, puesto que el ser humano desde que ha venido evolucionando, también en esa misma evolución anatómica, pues ha venido evolucionando sus formas de poder comunicarse. Recordemos de que el hombre es un ser por naturaleza social. Una persona pues prácticamente es imposible que pueda estar sola, necesitamos de las demás personas para poder interactuar. Todo empezó desde el tipos de comunicación por medio de gesticulaciones, movimientos. Se comunicaban, como veían en el video, por medio de las señales de humo, el famoso cuando descubrieron el fuego, ¿verdad? Era una forma de comunicación que cuando veían que había humo en algún lugar, pues tenía un significado. Poco a poco fue avanzando. Posteriormente podemos ver otro ejemplo que ha sido, por ejemplo, el tema de la creación de los periódicos, que ya es una comunicación tipo masiva, que de hecho es lo que vamos a hablar más adelante. Y pues hoy en día que ya existen ya medios de comunicación ya digital, todo ha avanzado conforme el desarrollo de la evolución del ser humano, ¿verdad? Como ser humano y como ser social. Parte de lo que habíamos socializado en la sesión anterior. Ahora bien, comunicarse parece ser algo tan sencillo, algo tan fácil, pero debemos recordar que es un proceso bastante complejo. También veíamos en las sesiones anteriores lo que era el proceso de comunicación, el cual incluye algunos agentes para que se pueda completar este proceso. Para que la comunicación se pueda dar, existen algunos agentes que intervienen dentro de ella. El primero, pues, sabemos de que en todo proceso de comunicación, sea individual o colectivo, y en cualquiera de sus manifestaciones, tiene que existir siempre un emisor. El emisor no es más que aquella persona que intenta comunicarse, que intenta transmitir algo. Tiene que existir una persona que sea la receptora o el receptor de este mensaje, porque nosotros cuando nos comunicamos de cualquier modo, de cualquier forma, siempre le hacemos llegar el mensaje a alguien. Y en este caso, por ejemplo, hace un momento hicimos la oración, es un tipo de comunicación. También tiene que existir, obviamente, lo que queremos dar a conocer, el mensaje en sí. ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué es lo que queremos dar a entender, dar a conocer? Y la forma en la que este mensaje se envía, que es lo denominado como canal. Que el canal pues no es otra forma que el medio a través del cual vamos a hacer llegar la información. Hoy en día podemos poner de ejemplo medios digitales como el que estamos utilizando hoy en día. Nuestro canal aquí podría ser la plataforma Zoom, que es la plataforma en la que estamos impartiendo el día de hoy la sesión. Básicamente,
según muchos autores, este proceso puede cambiar, puede ser más complejo, pero lo básico de cualquier proceso de comunicación incluye un emisor, un receptor, un mensaje y un canal. Dicho esto, vamos a comentar y vamos a socializar todo lo referente a los tipos de comunicación. La clase del día de hoy la vamos a basar en un libro del señor Juan Armando Corbín, que es un autor español. Y pues uno de los temas que él aborda en una de sus bibliografías son los tipos de comunicación. Una pequeña introducción acá dice: tal y como hemos visto, más allá del esquema básico del proceso de transmisión de un mensaje, existen distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden ser diferentes y la información que se envía y el canal por el cual circula esta también. A continuación puedes encontrar la clasificación de las formas variadas de comunicación según diversos criterios. Cabe resaltar que nosotros vamos a utilizar el criterio del autor que yo ya les mencioné, porque de autor a autor, de libro a libro, podemos encontrar infinidad de información sobre los tipos de comunicación y pues puede variar de una a otra, aunque la esencia es lo que vamos a dar a conocer en esta sesión. Comenzamos con la comunicación verbal. Al referirnos a la comunicación verbal, vamos a encontrar de que existen dos tipos de comunicación verbal. Una de ellas es la comunicación verbal oral. Dice que es la que se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Es la que la gran mayoría de personas utilizamos todos los días. De hecho, desde nuestra concepción, cuando ya empezamos a desarrollar algunas pequeñas palabras, cuando empezamos a decir papá, mamá y todo lo demás, ¿verdad? Este es el proceso de comunicación básico del ser humano, aquella que se realiza a través de signos orales. ¿Cuáles son los signos orales? Pues las letras, las palabras, todo lo que en su defecto nosotros hablamos. Algunos ejemplos acá podrían ser los gritos, el llanto, que era lo que les decía hace un momento, o la risa también son comunicación oral. Todo lo que sea emitido por medio de sonidos y por medio de nuestra boca, vamos a determinarlo y a definirlo como comunicación oral. Tenemos también la comunicación verbal escrita. Se realiza a través de códigos escritos, o sea, letras, palabras. Aquí hay algunos ejemplos: los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Los jeroglíficos, pues ustedes, si acuden a un diccionario, van a encontrar de que un jeroglífico es un símbolo que significa algo, tiene un significado, una significancia. Los alfabetos, no solo existe lo que es el idioma español, existen otros idiomas, por ejemplo el inglés. Cada idioma tiene su alfabeto. Los logotipos también podrían considerarse como una de las formas de ese tipo de comunicación. También existe la comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchas formas de manera inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos de los ejemplos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Esto es así porque este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva. En etapas de la evolución en las que aún no existía el uso de palabras. Creo que el video que reproducimos hace un momento era un claro ejemplo de lo que les digo acá. De hecho, esto viene a reforzar lo que el video dice, de que antes pues no existían lo que son palabras, no existía un idioma como tal, las personas se comunicaban por medio de señales, por medio de gestos. Arriba en la segunda línea podemos nosotros también leer, ¿verdad?, todo lo que son movimientos corporales, la postura de nosotros, la mirada. Ustedes tal vez han escuchado el famoso dicho que una mirada, pues a veces dice mucho más que 1000 palabras, ¿verdad? Es un claro ejemplo de lo que es la comunicación no verbal. La forma de sentarse, la postura en la forma de sentarse tiene demasiado que ver, dice muchos de nosotros. Incluso la forma hasta de caminar.
es una forma de podernos comunicar a través de una comunicación no verbal. Continuamos. Según el número de participantes. Individual. En este tipo de comunicación solamente interactúan un emisor y un receptor. Es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia o en una tercera persona que observa. Esta es la forma de comunicación más simple según el número de participantes. Es la conversación que usted sostiene con otra persona, entre dos personas. Lo que resalta acá es que el mensaje solo interesa entre las dos personas que hablan. Una pareja de novios podría ser un claro ejemplo, en la que al momento de abordar un tema, pues no viene a interesar a una tercera persona, ni incluye en ningún momento a una tercera persona, directa o indirectamente. Por eso dice de que solo interactúa lo que es un emisor y un receptor. Tenemos la colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos puede darse la situación de que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es cuando ya la comunicación o el proceso de comunicación, el diálogo, la conversación, ya es con más de dos personas. Sin embargo, hasta acá el mensaje pues únicamente tiene un sentido general, no un sentido específico. Pues por acá dice, ¿verdad?, que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto, no en ella, sino en el resto de la gente. Es cuando usted se para a exponer ante su clase, por ejemplo, y usted da a conocer un tema, y el tema no va directamente para el profesor que está escuchando la exposición, ni para un compañero en específico, sino que lanza un mensaje general. Es lo que refiere la comunicación según el número de participantes a título colectivo. Vamos a socializar por acá otra diapositiva. Continuamos. Tenemos también la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal dice, este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones. Está discutido si realmente se puede considerar comunicación. En realidad, este tema es un poco conflictivo. Es, por ejemplo, cuando usted emite una oración, pero la hace de manera individual y en silencio, como lo hicimos hace un momento. Es una comunicación intrapersonal. Muchos autores refieren de que la comunicación se da intrapersonalmente y que sí existe un emisor y también existe un receptor, puesto que el emisor y el receptor vienen siendo la misma persona. Algunos autores también refieren en temas de filosofía de que existe un yo interno. Y en este caso, pues es aquí donde el autor afirma de que es un tipo de comunicación por el número de integrantes, porque sí existe una comunicación consigo misma y en la cual la persona es el emisor, envía el mensaje y la misma persona también es el receptor de dicho mensaje, por eso se califica como un tipo de comunicación. Tenemos también la comunicación interindividual. Dice que esta es el tipo de comunicación que ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Les mencionaba hace un momento que de autor a autor ustedes van a encontrar diferentes definiciones de los tipos de comunicación. El autor acá refiere a la comunicación interindividual, y dice que es cuando ocurre entre dos personas, cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Quiere decir de que
Un claro ejemplo, vamos a ponerlo nuevamente, es cuando existe un diálogo entre una pareja o personas que pretenden dar a conocer sentimientos, voluntades, intenciones, todo lo que de repente la persona pueda querer manifestar y que tenga relativamente eh, relación con los sentimientos, por eso se define como interindividual. Y aquí se puede incluso pues considerar también como algún tipo de comunicación colectiva, pero esto va a depender y ustedes lo van a encontrar de una manera variada dependiendo el autor al que usted consulte. En este caso pues acá solamente dice cuando dos personas se comunican, o sea pasa a ser ya no individual sino interindividual de dos o más personas. Pero repito, va a depender de la autoría que ustedes se encuentren y pues en ese sentido ustedes van a encontrar la concepción de este tema. Tenemos también por acá la intragrupal. Dice que este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo colectivo. En este caso, una sesión, una exposición en una clase también es otro de los ejemplos para que podamos comprender este tipo de comunicación. Porque una de las condicionantes acá dice que tiene que ser, las personas tienen que ser pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Otro ejemplo podría ser la comunicación que se da cuando hay una misa, cuando hay un culto. Es un tipo de comunicación intragrupal, porque pertenecen todas las personas a un mismo grupo, a una misma sección. En contraparte también encontramos lo que es la comunicación intergrupal. Dice que la comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existen entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. Es como que este fuera un concierto. Aquí hay dos grupos, las personas que están cantando o tienen a bien llevar a cabo el recital, el concierto, y las personas que actúan como espectadores, ¿verdad? O sea, hay dos grupos que están interactuando entre sí. Es un claro ejemplo de lo que es la comunicación intergrupal. Tenemos la comunicación masiva. La comunicación masiva o de masa se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Aquí lo que podemos poner como ejemplo es cuando están las campañas políticas. Cuando va un candidato a presidente, un candidato a alcalde, va y emite en un mitin o en su campaña, lo que él está haciendo, da a conocer un mensaje a la población. En general, él no está viendo si de repente vienen de un lugar, de otro. Lo que a él le interesa es de que el grupo se reúna de manera masiva y él dar a conocer su mensaje. Es un claro ejemplo de lo que es la comunicación tipo masiva. Bien, considerando el tiempo de la sesión y el tiempo que nos da por acá la plataforma para poder abordar el tema, vamos a regresar nuevamente a la agenda para que podamos ya ir culminando la sesión sobre el tema y pues podamos ya quedarnos trabajando de manera sincrónica, cada quien desde sus casas. Los tipos de comunicación es un tipo bastante complejo y de hecho darlo aquí en esta modalidad virtual a apreciables estudiantes se complica demasiado, puesto que hay actividades que de manera presencial y magistral son indispensables. Esta es la primera parte del tema que quiero socializarles. En las siguientes sesiones voy a socializar eh, nuevamente la segunda parte de lo que es este tema, donde hay más tipos de comunicación para que ustedes puedan ir conociendo y en su momento identificando, pero sobre todo aplicando sus conocimientos para poder reconocer qué tipo de comunicación usted en algún momento puede llegar a ejercer, porque todos los días usted practica, si no uno, más tipos de comunicación, por lo que es importante que usted los conozca. Entonces vamos a hablar acerca de la tarea que vamos a realizar. Ya concluido lo que es el tema, los conceptos básicos quedan ustedes ya como autoformación, ir, consultar más fuentes, ampliar conocimientos, poder conocer un poquito más de los temas que ya se abordaron. La tarea va a ser a manera sincrónica, cada quien ya en sus casas, y de manera individual, la realización de un mapa mental. Este mapa mental usted lo va a hacer referente al tema
y a las 2 diapositivas que ya pudimos ver. Yo voy a mandarles este material por medio de WhatsApp para que lo puedan tener como material de apoyo y les pueda ayudar a ustedes pues, en la realización de su mapa mental. Este mapa mental va a tener una ponderación de 10 puntos que va a ir incluido a lo que es ya la cuarta unidad, la que ya estamos pues ya a la mitad prácticamente. El trabajo lo tienen que enviar de manera digital, en formato de Word, en formato de PDF, lo tienen que enviar a mi WhatsApp personal para que se facilite poder verificar la realización y cómo es que usted efectuó su trabajo. Esto sería lo que podemos socializar en este día, especiales estudiantes, entonces ya queda en ustedes pues poder manos a la obra, poder realizar la tarea y pues enviarla antes de la fecha que se está requiriendo. Sin antes recordarles, ¿verdad? Todas las recomendaciones respectivas al tema de la pandemia, que no, pues al final ustedes no se descuiden, que sigan manteniendo todas sus medidas de prevención, puesto que la enfermedad pues aún está, aún no existe una vacuna como tal, y es importante que nosotros sigamos manteniendo el distanciamiento social, nuestro lavado frecuente de manos, el uso de nuestra mascarilla si vamos a salir a cualquier espacio público. Esto sería, entonces voy a dejar aquí un minuto, 2 minutos para si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la puedan hacer llegar. Por medio de WhatsApp pueden también preguntar si de repente les da un poquito ahí de, no sé, como que de pena encender cámara o activar micrófono. Pueden ustedes hacerlo pues desde WhatsApp o aquí mismo en la plataforma también pueden hacer ustedes llegar sus dudas, ¿verdad? Estimados estudiantes. Cualquier duda entre el transcurso de la semana también la pueden ustedes hacer llegar. Yo voy a estar al tanto ahí de mi teléfono para poderles apoyar si así fuera necesario. Bien, si no tenemos ninguna duda, entonces damos por finalizada la sesión de este día. Y pues nos estaremos viendo el día viernes en la siguiente sesión y también para la recepción del trabajo que ya se les requirió. Cualquier duda, quedo a sus órdenes, consulta que tengan, con mucho gusto me pueden ustedes contactar y podemos ir aclarando las dudas que se les vayan presentando a ustedes. Bendecido día, jóvenes.